Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por el cariño que recibió el primer video del canal. La verdad es que me cagué de risa leyendo los comentarios y bueno, me pone contenta que del otro lado también lo hayan disfrutado. Hoy vamos a hablar de un tema capaz un poco más delicado, como lo es el bullying. Obviamente yo voy a contar todas estas anécdotas de forma descontracturada, un poco más cómica, pero es porque yo ya soy grande, tengo 22 años actualmente y todas esas cosas que sufrí pasaron hace mucho tiempo, chicos. O sea, uno tiene que superar. Eso no significa que si por ahí alguien que está viendo este video está sufriendo de bullying actualmente tenga que tomárselo con humor. No, o sea, si estás sufriendo bullying, por favor, comunícate con tu adulto de confianza. Dicho esto, empecemos. Ella me pide sexo, que la agarre por el pelo y la maltrate, pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso. Bueno, mi primera experiencia siendo víctima de bullying fue en la primaria. Creo que fue en tercero, si mal no recuerdo. En fin, hasta tercero yo mantenía mi grupo de amigos, que era prácticamente toda la clase, porque no sé si en otros países es así, pero al menos en Uruguay las autoridades de la institución educativa tratan de que los niños vayan ascendiendo de grado todos juntos. O sea, vos tenés tus mismos compañeros desde jardinera, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que es el año en el que salís de la primaria. Yo me llevaba bien con todos, la verdad que desde niña era muy carismática, muy hiperactiva, me gustaba hablar mucho, entonces como que no tenía un grupito cerrado de 5 o 6 compañeritos, o sea, yo podía hablar con cualquiera de ellos, independientemente de no sé, de que tenga los intereses más opuestos a los míos, como que yo me adaptaba a la persona, por ejemplo, ay, ¿qué te gusta? Y bueno, contame, ay, ¿y qué es eso? Bueno, era muy intensa yo, chicos. Entonces, al no tener un grupo cerrado, en los recreos nunca estaba sola, porque podía estar tanto hablando con una compañerita que está sola, o con un grupo de niñas, o hablando con unos niños que estén jugando a las cartas. Y bueno, siempre me incluían, o inclusive cuando no estaba en algún grupito, me llamaban, y a mí me encantaba decir, hey chicos, vamos con aquellos, y como que también buscaba unir a los grupitos y que hiciéramos cosas todos juntos los de la clase en el recreo. La vida era buena, chicos. Pero esa utopía social en la que yo vivía cambió cuando llegó una carajita nueva a nuestra clase. Yo me acuerdo que ella llegó los 3 meses después de haber comenzado las clases. Su nombre era Candelaria y venía de España. Imagínate lo interesante que es eso. Pero a mí en especial me llamó la atención porque yo tengo una prima que también se llama Candelaria y también vive en España. Era la super coincidencia, imagínense. Entonces, claro, llegué al recreo, ella estaba rodeada por toda la clase, obviamente, chicos, porque les reitero, es súper interesante. Viene de otro país, tiene un montón de cosas para contarnos, tiene un acento diferente. Entonces, claro, todo el mundo quería hablar con ella, incluida yo, pero como yo tenía esa información para compartirle, que yo pensé que era una información que la iba a emocionar tanto como me emocionaba a mí, y que yo pensaba, nos vamos a hacer amigas porque tenemos esto en común y tenemos muchas cosas de las que hablar. Nadé por la multitud y la arribé y le dije, mucho gusto, me llamo Fiamma, yo también tengo una prima que se llama Candelaria y vive en España, tipo a los gritos. Y la pendejita me miró de reojo y como no me dijo nada, yo calculé que no me había escuchado porque, de nuevo, estaba rodeada de gente hablándole y haciéndole preguntas. Entonces le volví a decir, me llamo Fiamma, tengo una prima que se llama Candelaria y también es de España, como vos. Y me dice la minita, ¿pero por qué repites? Si ya me lo habías dicho, ya te había escuchado. Y yo tipo, ay, perdón. Y me dio vergüenza y me volví a perder entre la multitud, pero me quedé ahí, ¿no? Escuchando lo que los demás le preguntaban y lo que ella respondía. Entendí que capaz mi acercamiento había sido muy agresivo y muy abrumador. Entonces dije, bueno, de ahora en más voy a escucharla, saber qué le gusta y voy a sacarle tema de conversación con eso. Entonces un día estaba hablando de horóscopo con otras chicas y ya a mí se me recontraparó la oreja y dije, ay, esta es mi oportunidad. Quiero aclarar que yo no tenía ni perra idea de horóscopo en ese momento. No tenía ni idea de lo que era, imagínense. Entonces yo agarro y le digo, ay, a mí me gusta el signo de Génesis.
Y se me empezaron a cagar de risa las niñas y me dice la gurisita esta, la Candelaria, ¿por qué quieres hablar de signos si se nota que no sabes? Y le digo, bueno, pero enséñenme. Y una compañerita con la cual yo me llevaba muy bien, y de hecho, entre todos yo consideraba a mi mejor amiga, porque ella siempre me invitaba a la casa, yo siempre la invitaba a mi casa, era un poquito ladrona, siempre encontraba mis cosas, tipo mis útiles y mis juguetes en su casa, pero bueno, yo la quería. Se llamaba Romina. Romina empieza como a explicarme, ¿no? Es que según el mes de nacimiento tenés un signo y la Candelaria esta la interrumpe y le dice, es que si empiezas a explicarle no voy a poder continuar contando lo que les estaba diciendo. Desde ya perdón por mi imitación del acento español, si es que algún español me está escuchando por ahí. Pero claro, la Candelaria esta estaba dando a entender como que tenían la conversación muy avanzada ya y no iban a estarla interrumpiendo por la nada que verienta esta que no sabe de signos y se confunde Génesis con Géminis. Y bueno, yo andaba con vergüencita, pero me quedé en la ronda porque yo estaba acostumbrada a eso, a quedarme en las rondas. Yo no sabía lo que era ser rechazada, ¿ok? Y me limité solo a escuchar. Jamás me dirigió la palabra, jamás me miró, jamás me preguntó nada. Por lo menos preguntame mi signo, que obviamente no te voy a decir cuál es porque no lo sé, en ese momento no sabía. Pero bueno, te puedo decir mi fecha de nacimiento y vos decime cosas sobre mi signo que yo no sé. Pero no, nunca, jamás. Tipo, le preguntó a todas sobre cosas así relacionadas con signos y a mí jamás. Ni me miró. Pendeja de mierda. Me da gracia porque al principio del video dije, no, yo ya superé, tengo 22 años, pero me salen los insultos, boludo. Fue acá que ya todo me empezó a parecer muy raro. Para mí era imposible que yo le cayera mal, porque imagínense en la mente de una niña, me llevo bien con toda mi clase, ¿por qué con esta niña me voy a llevar mal? Yo estaba negada a tener una enemiga y no me iba a rendir hasta no ser su amiga. Entonces al otro día voy, le doy 2 toquecitos en el hombro, por la espalda y le digo, re random, ¿no? Tipo de la nada, sin saludar, ¿sabes por qué vos y yo seríamos muy buenas amigas? Porque googleé el significado de tu nombre y significa candela o vela. Y mi nombre significa fuego, o sea, somos vela y fuego. Somos tal para cual. Y la culo cagado me dice, eres como muy rarita, ¿no? Y no me lo tomé a mal porque en ese momento, chicos, yo miraba mucho Monster High, que es una caricatura que tiene mucho mensaje de, ay, si sos diferente está bien. Entonces, claro, para mí que me dijera como que era rarita, era como que me estaba diciendo que era diferente y que destacaba. Y yo le expliqué eso y me dice, bueno, si tú lo dices. Ahí creo que para cualquiera ya sería obvio que a la niña le caes mal, entonces no la sigas molestando, no le sigas hablando, no sigas forzando una amistad. Pero no, chicos, yo era una niña que no detectaba eso. Como les digo, me pasa que como no me llevaba mal con nadie, yo no podía concebir que ahora eso fuera diferente. Así que bueno, hice un último intento y justo otro día las escuché hablando de Littlest Pet Shop, que si no saben es tipo una franquicia de juguetes, de animalitos, etc. Y yo dije, uy, sí, en esta conversación sí encajo, porque yo tengo 2 en mi casa. Tengo uno que es como un perrito marroncito con manchas y un venado violeta. Así que mañana lo voy a traer y se los voy a mostrar. Dicho y hecho, llega el otro día, voy, les muestro mis 2 animalitos. Candelaria no estaba, se había justo ido al baño, pero se lo mostré a las demás y se quedaron como que, ok. Me pareció raro porque ellas sí eran mis amigas y esa respuesta tan fría como que me dejó pensando, pero no le di importancia hasta el próximo recreo, que vinieron de nuevo las mismas niñas, de nuevo sin Candelaria. Ella se había quedado de lejitos, yo la veía lejitos allá y me dicen, dice Candelaria que sos una creída y que te gusta presumir las cosas que tenés. Claro, refiriéndose a que yo había llevado mis 2 cositos. Y nada, eso fue un quiebre para mí porque dije, puta madre, estuvieron hablando de mí a mis espaldas. Ese fue, creo que, el primer recuerdo vívido que tengo de haber sentido algo parecido a la ansiedad o al nerviosismo. O sea, me habían insultado, que para una niña de 9 años que le digan creída sí es un insulto, más si nunca la habían insultado antes, y se habían ido, o sea, me habían rechazado, me habían excluido. Y nada, me acuerdo que todo ese día con dolor de panza y dolor de pecho. Después me fui a mi casa y no dormí en toda la noche. Me acuerdo que era un viernes y que estuve todo el fin de semana pensando en eso. Ay, qué horrible. Y recién ahí me di cuenta que
ella simplemente me odiaba, no quería ser mi amiga y que no importaba lo que yo hiciera, ella no me iba a aceptar. Y bueno, mi cabeza de niña no entendía, era un continuo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En mi cabeza. Ya más grande, ya más vivida, más reflexionada, aprendí que pues hay tipos y tipos de personas y de personalidades y no todas son compatibles y eso no está mal, no vas a caerle bien a todo el mundo y eso está bien. Yo capaz era demasiado extrovertida y demasiado intensa para ella, que mal o bien, ella venía de España. Vieron que los europeos son un poco más tranquilos, un poco más fríos. Claro, yo nunca había tenido problemas con mi personalidad, era la primera vez que yo estaba teniendo un problema por la manera en la que yo era. Nunca más volví a juntarme con ese grupo. Me acuerdo que sí las buscaba, por ejemplo, cuando estaban solas, menos a Candelaria, obvio, pero cuando alguna de ese grupo estaba sola, como que sí me acercaba y sí le hablaba y tal, y notaba ese desinterés y esa frialdad. Y yo estaba muy enojada porque digo, bueno, si ella no quiere ser mi amiga, perfecto, pero que no me robe a mis amigas. Si yo con ellas estaba bien antes de que ella llegara. Y acá empieza mi decadencia como personaje, chicos, porque comencé a mentir para llamar la atención. Comencé a mentir para parecerle interesante a estas niñas, para que volvieran a hablar conmigo y volvieran a ser mis amigas. Y también lo complementaba mucho con algo que me había dicho mi mamá, que pobre, mi mamá trabajaba 12 horas y claro, yo le venía a ella con estos problemas de pendeja chica. Y pobrecita, ella estaba cansada, ¿viste? No podía vivírsela tanto en consolarme. Entonces me decía, no, hija, tranquila. Esa niña lo único interesante que debe tener para decir es que viene de España y no debe tener otra cosa más interesante. Y yo, como era una pendeja chica, no tenía ni filtro ni discreción y comencé a replicar esto junto con las mentiras. Y les decía a estas niñas, de nuevo, una por una, porque ella no me quería meter en el grupo, pero les decía una por una, no, es que ella lo único interesante que tiene para contar es que viene de España, pero yo, ¿sabes qué? Voy a festejar mi cumpleaños en Disneyland y estás invitada, así que juntate conmigo. Yo me estaba haciendo como la campaña política, ¿viste? Tipo, ¡votame! No sé qué se me pasaba por la cabeza pensando que estas niñas me iban a creer. O sea, era una escuela pública. Yo con suerte en las vacaciones iba a la playa a bañarme en esa agua llena de soretes y iba a festejar mi cumpleaños en Disney y era un sinsentido por donde lo veas. Obviamente esto llegó a los oídos de Cande y bueno, ahí empezó toda su campaña de odio en mi contra. Empezó a poner a toda la clase en mi contra. Me acuerdo que yo estaba súper arrepentida de haber dicho esas cosas de ella, porque decía, ya no tenía ese grupo de amigas, obvio, era un bajón, estaba triste, pero tenía mis otros grupos de amigos, el resto de mi clase con los que yo me seguía llevando bien, ¿entendés? Yo no pasaba sola mis recreos, pero aún así estaba encaprichada con ese grupo de niñas que eran amigas mías también. Quería ser amiga de todos, como siempre lo fui, no me quería quedar sin nadie. Pero bueno, no había tiempo para arrepentimientos porque ya era tarde. En cuestión de semanas dejaron de hablarme, de acercarse a mí, de invitarme a los cumpleaños. Para los juegos en equipo de la materia de gimnasia, siempre me elegían a lo último, como Megamente, ¿vieron? Andás a ver qué barbaridades dijo la gurisita de mí. Y yo todavía no me lo creía, o sea, no podía creer que yo estaba en esa situación, porque repito, eran todos mis amigos desde hace años, con los que estoy desde el jardín, que íbamos ascendiendo de grados todos juntos, y ahora en tercero ya nadie era mi amigo, ya nadie me hablaba, ya nadie nada. De hecho, había una niña llamada Yanaína que a ella la discriminaban, la excluían, la insultaban por su color de piel y por ser adoptada. Entonces yo siempre la defendía, siempre estaba con ella, la consolaba, le decía, no, Yana, vos sos hermosa, sos linda, no les hagas caso. Y cuando pasó todo esto de Candelaria, ella se alió con sus agresores en mi contra. Ahora ella junto con los demás me discriminaban a mí, me insultaban a mí, me excluían a mí, me marginaban, no me hablaban, se burlaban de mí. Tuve la mitad de tercero, cuarto y quinto en esa situación, sola, excluida, no hablaba con nadie. Tampoco tenía celular en esa época, así que nada, en los recreos solamente me sentaba en el escalón a esperar que sea la hora de volver a clase. Me acuerdo que cuando en algún año llegaba algún niñito nuevo para integrarse al grupo, lo primerísimo que hacían era hablarle mal de mí y que nunca se me acercara y que nunca me hablara. Y a ver, tengo más situaciones sueltas. Había un niño llamado Nahuel que un día vino de la nada por detrás en el recreo y me arrastró una pelota llena de barro en la cara. También recuerdo una vez que fui al baño y vi cómo del baño de las niñas, al que yo iba obviamente, y en el baño de los niños y viceversa se estaban tirando como bolsas de papitas llenas de barro
barro por, digamos, una pared que pues era la que separaba ambos baños, pero no era continua, es decir, no llegabas a tocar el techo. Ahí había un espacio entre el final de la pared esa y el techo, y pues ahí se tiraban las bolsas y obviamente ensuciaron todo espantoso. Cuando esta noticia llegó a las maestras, adivinen a quién culparon. Obviamente a esta pelotuda que está acá la culparon, porque claro, a la que habían visto en el baño fue a mí, y me hicieron ir clase por clase, gente, clase por clase, a pedir perdón, porque el baño es de todos. ¿Cómo vas a ensuciar los baños, Fiamma? Yo obviamente no pedía perdón, me resistía. En cada clase que entraba decía, yo no fui, me culparon. También me hicieron pedirle perdón a la auxiliar de servicio, a la limpiadora, llamada Magda. Ay, esa mujer era un pan de Dios, gente. Le dije, Magda, yo te juro que no fui, te juro, pero te juro que no fui yo. Y me dice, tranquila, yo sé, si yo siempre te veo sentadita en los recreos y cuando vas al baño vas 5 minutitos nomás a hacer tus cosas. Yo sé que no hiciste eso. Y yo, gracias, Magda. Después Magda me contó al otro día que a la salida vio a los niños que hicieron eso con los delantales manchados y me dijo que le dijera a la maestra, y yo cuando le fui a decir a la maestra me dijo, ay, está bueno, eso ya pasó. Me haces ir clase por clase a pedir perdón, te estoy diciendo que no soy yo, y cuando te estoy dando una prueba fehaciente de quiénes lo hicieron, no importa, ya pasó, vieja puta. Y nada, y así fueron todos esos años. Pasaba algo, era Fiamma. Robaban algo, era Fiamma. Faltaba algo, era Fiamma. Todo era Fiamma. O sea, yo me acuerdo que tenían un chiste grupal de que cuando me veían me señalaban y todos gritaban, ¡soy feliz! ¡Soy feliz! Eso en base a que un día yo estaba llorando, obviamente por esa fea situación, se me acerca un niño, se ve que se apiadó de mí por unos minutos y me dijo, ¡ay, qué te pasó! Y yo le dije, es que ya ninguno quiere ser mi amigo, todos me dejaron sola. Y me dice, es que vos sos muy pesada y hablas mucho. Y a mí me desconcertó porque yo siempre había sido así y ninguno jamás había tenido un problema con eso. Fue llegar esta niña, llenarles la cabeza en mi contra y ahora resulta que yo era pesada, era insoportable. Como que los hizo a su manera. Y yo, claro, con bronca empecé a gritarle, es que yo soy feliz. Porque claro, yo tenía como el vocabulario un poco limitado a esa edad. Obviamente no conocía las palabras más específicas como lo es extrovertida, ¿viste? No iba a decir, es que yo soy extrovertida. No, a mí lo primero que me salió decirle es, soy feliz, ¿entendés? Porque yo asociaba mi manera de ser con ser feliz. Y bueno, se ve que al niño le causó gracia que yo dijera eso y se volvió meme. También me afectaba fuera de la escuela porque yo coincidía con algunos de mis compañeritos en actividades extracurriculares. Me había aparecido un anuncio en el diario de clases de tenis, trae tu raqueta, no sé qué. Le hice a mi vieja comprarme una raqueta y cuando fui a la clase de tenis resulta que el profesor era el papá de una de estas compañeritas y otras niñas que también iban a aprender pues eran las chicas de este grupo y me marginaron, me hicieron sentir mal y nada, no fui más. Me acuerdo que yo estaba tan triste porque mi mamá me había comprado una raqueta que al final no usé. Me grababa usándola como guitarra como para no sentirme tan mal y sentir que le estaba dando un uso y no dejarla tirada. Y ya lo último que me pasó relacionado a esa escuela, que me afectó fuera de la escuela, fue que mi mamá por un tiempo me dejó al cuidado de una señora que le decían Chispa, no sé por qué, pero era una señora grande que en su casa cuidaba a varios niños y un niño de mi clase también era cuidado por Chispa. Entonces le dijo a todos los niños que yo era mala y que nadie en mi clase me quería. Y un día hicieron una ronda en el patio, me empezaron a tirar del pelo, a patear, a tirarme cosas. Y después me encerraron en un cobertizo o algo así, en un garage. Y nada, así estuve todo el día. Después le conté a mi mamá, ella se quejó muy fuerte con Chispa, le dijo que controle a sus niños y amenazó con denunciarla. Mi mamá la verdad es que siempre fue muy leona para defenderme y nunca más me volvió a mandar ahí. Y bueno, estuve en esa situación hasta que me fui de ese colegio en 5º año, el penúltimo año de escuela primaria. Ya para 6º año, bueno, nos mudamos a una zona un poco marginal de Montevideo llamada Sayago. Nos mudamos ahí por el trabajo de mi mamá. Por lo tanto, yo me tuve que cambiar de escuela a una más cerca de ahí también. Y me acuerdo que para ese entonces yo ya estaba re traumada y dije, no, porque en mi otra escuela yo era buena y me fue mal. Ahora voy a ser mala para que me vaya bien.
Tipo, ese pensamiento súper bilateral de pendeja chica, ¿no? Que igual para ese momento ya no era tan pendeja, ya tenía 11, 12 años. Y bueno, también tenía como ese aval o esa prueba de que, bueno, en las películas las chicas son malas y son populares, entonces va a ser también mi caso. Adivinaron, grosso error, fue todo lo contrario. Se me acercó un pibe ese primer día, todos eran amigos, porque como les digo, de nuevo en todas las secuelas es así, todos van ascendiendo juntos y todos ellos en ese grupo eran todos amigos desde el jardín. Y claro, me vieron a mí nueva y se me acercó un niño llamado, ¿cómo se llamaba? Guillermo, creo. Y me dice, hola, me llamo Guillermo, ¿cómo te llamas? Y yo toda traumatizada. ¿Qué te importa? Y bueno, obviamente el pibe quedó súper descolocado y se volvió con sus amigos a cagarse de risa, tipo, él, la saludé y me dijo, ¿qué te importa, rija de puta, la nueva? Y sí, boludo. Ese año también la pasé sola, también la pasé excluida y sin amigos. Para esa altura yo ya estaba acostumbrada y aparte tampoco era como que no me lo mereciera. O sea, ahí sí me merecía todo eso porque yo era una pelotuda bárbara que me estaba portando mal. Bueno, está quedando muy largo el story time, chicos, así que creo que lo voy a subir en partes separadas. Creo que va a ser mi experiencia con el bullying en la primaria y la próxima parte va a ser mi experiencia con el bullying en la secundaria, que ahí sí empieza el bullying de verdad con agresiones físicas posta. Pero bueno, nada, nuevamente, si alguno de ustedes está pasando por una situación similar en la actualidad, por favor comuníquelo con una persona de confianza para que se pueda hacer algo. Y si sos una persona que está viendo cómo maltratan a otra en la escuela, por favor no lo permitas, comunícalo también. Y si sos una persona que maltrata, andate a la mierda, porque a mí eso de que, ay no, pobre el agresor, debe tener problemas en la casa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Todos tenemos problemas en nuestra casa, guacho, y no andamos maltratando a los demás. Bueno, chao. Ella pide la mano arriba de los pibes, que quiere que la agarre y la castigue, bailando lo que quiere que te pegue y te le encime, pero que nunca, 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 nunca termine. Trépateme encima, trépateme encima, hace lo que vos quieras, pero no salgas de encima. Trépateme, que hago está en la esquina.